Presidente, y gracias, señor Junceda, por comparecer. Usted mencionó antes, si yo no me equivoco, que había dejado de ser jefe de servicio en octubre de 2009. Sí, a finales de 2009. ¿Llegó a recibir usted alguna factura relativa a la troncal de Occidente en cuya elaboración había participado? No lo recuerdo. Quiero decir, vamos a ver, la encomienda de las troncales, la troncal de Occidente y despliegue, no solamente la troncal del Occidente, y despliegue de la red de fibra hasta el hogar en las otras localidades a las que se refiere esa encomienda de 9 de agosto, creo que es de 9 de agosto del 2009, yo creo que es posible que no. Primero porque hecha esa encomienda corresponde a, según las instrucciones recogidas en la encomienda, la primera de las instrucciones, a esa resolución por la que se encomendaba va recogida un anexo, unas instrucciones. La primera instrucción es de redactar el proyecto, y la segunda instrucción, hay otros números posteriores, pero la primera es la redacción del proyecto y la segunda la ejecución de las obras. Es posible que yo no haya facturado, no me ha llegado ninguna factura de la troncal del Occidente. Si me llegó, pues a lo mejor sería una o dos las primeras, ¿no? Pero no lo recuerdo, no. Y si me llegó, pues el trámite normal, quiero decir, llega esa factura, la compruebas, va acompañada de una certificación de obra y procedes a tramitarla, a trasladarla al interventor delegado para que tramitar el documento contable de pago. Bueno, le pregunto porque no hay actas de recepción del Principado, ninguna en la troncal. Bueno, yo creo que si no hay actas de recepción es pues porque no han sido enviadas a la comisión de investigación, a esta comisión de investigación. Yo creo que en la Administración del Principado, yo respondo por la Administración del Principado, no respondo por el GIT, que no conozco la dinámica interna porque nunca trabajé en el GIT. Yo solo era consejero del Consejo de Administración, pero la práctica en el Principado es tener actas de recepción. Ojo, el acta de recepción es al final de la obra, no hay actas de recepción mensuales, por eso entiendo que debe de haberlas. ¿Está queriendo decir que igual hay actas de recepción y no se envían a la comisión? Me extrañaría que fuera así. Quiero decir, pues es que si no veo otra explicación de por qué no hay actas de recepción cuando la encomienda expresamente hablaba de informes de seguimiento, de comisiones de seguimiento y de informe final, de actas de recepción. ¿Hay informes que acompañen a las facturas? ¿Informes de quién? Informes técnicos que acompañen a las facturas. Las facturas emitidas por el GIT iban acompañadas de la factura emitida por la empresa y la certificación de obra emitida por el director de las obras por parte de GIT. ¿Y se elaboran informes en el servicio que recibe las facturas de GITPA? Se llegaron, en la época que yo estuve ahí, se hizo algún informe de seguimiento. Yo recuerdo que el ingeniero de telecomunicación que estaba escrita en aquella época al servicio, pues con toda seguridad le puedo decir que había acudido, pues no sé, no recuerdo, ya pasó mucho tiempo, pero sí que acudió o fue acompañando a los técnicos de la empresa GIT y estuvo en Llanes o estuvo en Luarca comprobando, pues haciendo las comprobaciones oportunas. De hecho, yo expresamente le dije que fuese, le pedí que acudiese a hacer esa comprobación técnica. No nos consta que haya ningún informe de la troncal. Puedo decir que en alguna ocasión, no le voy a decir que en todas, porque son varias las encomiendas y tampoco quiero decir que simplemente es en ejecución de la encomienda donde se habla de informes de seguimiento,
donde se habla de una potestad de control que ejerce la Administración sobre la empresa pública encomendataria, de tal manera que era lógico que, en la medida que lo permitiesen los medios personales con los que contaba el servicio de telecomunicación, pues algún ingeniero o alguna ingeniera acudiese a hacer esa comprobación. Lo cierto es que entre la información que tenemos, tan solo de obras de fibra, tan solo vemos que 2 técnicos hayan informado de la primera fase de Llanes, apenas 1 millón de euros. La última salida a campo fue el 22 de noviembre de 2007 y la última factura es del 26 de diciembre de 2007. Nos preguntábamos qué informe. Bueno, yo quiero decirle que la comprobación, el control que hubiese llevado a cabo en el servicio de telecomunicaciones de las encomiendas del HIT debe hacerse una valoración en conjunto. Hay que coger los distintos mecanismos de control que están previstos en la encomienda, valorarlos conjuntamente, y si se hace esa valoración conjunta se puede comprobar de forma clara y evidente que durante ese tiempo hubo un control efectivo, de tal forma que a mí personalmente no me cabía duda de que había, durante el tiempo que ya le digo estuve en el servicio de telecomunicaciones, había una correcta ejecución por parte de la empresa pública de las actividades que habían sido encomendadas. A mí, no lo sé, a mí esto me suena un poco raro. Usted dice que en conjunto las facturas se pagan. No, yo no estoy hablando de las facturas, estoy hablando de los mecanismos o instrumentos que formalmente se recogen en la encomienda, que garantizan que haya un control continuado sobre la correcta ejecución de esas actuaciones. Otra cosa son las facturas que mensualmente puedan emitir la empresa pública HIT y trasladar al Principado. Esas facturas iban acompañadas con una documentación, las certificaciones de obra firmadas por su director y acompañadas de la factura. Y en alguna ocasión, no recuerdo cuáles ni cuántas, se hizo una comprobación sobre el terreno, al objeto de no quedarnos, digamos, no simplemente hacer una labor de trámite, de tramitar y coger esa factura y mandarla a intervención, sino que se trataba de hacer un seguimiento efectivo. Lo cierto es que nosotros no hemos encontrado nada desde 2007, ni informes técnicos, ni actas, ni informes de intervención delegada, ni actas de comisiones de seguimiento. Los informes de intervención delegada no se devuelven al servicio gestor, es decir, el interventor delegado que fiscaliza la fase de pago de una factura simplemente refleja en su aplicación informática la fiscalización, el acto de fiscalización. Lo contrario, o bien lo fiscaliza o bien formaliza una nota de reparos. Si formaliza un reparo a esa factura es cuando el servicio de telecomunicaciones, en general el servicio gestor, es cuando conoce que ha habido una pega, una objeción, una nota de reparos por parte del interventor delegado. Si todo transcurre normalmente, no pone objeciones y a juicio de la fiscalización la tramitación que incorpora esa factura es correcta, uno no se devuelve ningún informe al servicio de telecomunicaciones. Por eso es lo que entiendo que a esta comisión, pues esos informes de la intervención en las facturas, en las facturas mensuales, no haya acompañada de un informe de fiscalización. A permitir que le diga, a mí esto me suena un poco extraño. Yo lo que le puedo decir es que nosotros no tenemos constancia de ninguna comprobación sobre el terreno para fibra después de Llanes 2007. Decirle, yo en 2009 abandoné el servicio de telecomunicaciones. No recuerdo yo a fecha octubre de 2009 cuál era el ritmo de ejecución de las obras previstas en la encomienda.
Yo creo que a esa fecha, octubre de 2009, probablemente habría alguna encomienda a las primeras, quizá, no recuerdo cuál es el plazo de ejecución de las primeras encomiendas, pero tiene que estar reflejado en el expediente administrativo, bien en el que, por un lado, en el que obra la empresa HIT, como en la documentación que se trasladaría al servicio de telecomunicaciones. Bien, yo lo que le digo es que si existen y nos envían me parece grave. Lo cierto es que no nos consta ningún caso y además algunas de estas cuestiones se ponen de manifiesto en los informes de irregularidades. Por lo tanto, quiero decirle, a mí me consta, haciendo memoria, que en alguna de estas fases debía de mandarse la documentación ASTVIL que ponía fin a la ejecución de la obra. Yo creo que para esas fechas yo no estaba en el servicio de telecomunicaciones, pero vamos, no me ofrece duda que esa documentación, esas actuaciones de despliegue que fueron encomendadas se llevaron a buen término. Bien. Quiero hacerle un par de preguntas más. Antes hablaba usted, creo que, quería decir algo y ahí quedó un poco cortado. Lo cierto es que HIRPA aporta correos en sus informes que indican que usted sabía el asunto de los derechos de paso, el pago del canon, y de hecho la semana pasada conocíamos por la prensa un intercambio de correos entre determinadas personas, funcionarios y responsables políticos. La prensa hablaba de 4 funcionarios, creo recordar, sí, en los que estamos en correos. Quiero decir, yo no he, ya lo he dicho anteriormente, yo no he participado en ninguna negociación con la empresa FEBE sobre los derechos de paso. Lo que sí puedo decirle es que los derechos de paso son habituales, como ya dije, sí, en el sector de las telecomunicaciones. En segundo lugar, entiendo que la encomienda de la troncal, que es donde toda la problemática se circunscribe a esa encomienda de 2009, no podría, por un principio lógico de neutralidad tecnológica, hacer referencia a unos derechos de paso de FEBE. Es decir, cuando se ejecutó ese principio de neutralidad tecnológica, se quiso ser y quisimos ser especialmente escrupulosos en ese sentido. ¿Por qué? Porque ya el proyecto de Evacon en el año 2004-2005, no recuerdo, había sido objeto de una denuncia en la CMT, como denuncia presentada por un operador, porque el proyecto de extensión de la banda ancha conforme a tecnología de fibra óptica hasta el hogar, ese operador consideraba que era denunciable. Esa denuncia, que carecía de cualquier consistencia, fue inmediatamente archivada y desestimada por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a los pocos meses de ser presentada, a principios de 2005, y se fue archivada. De tal forma, esa es la razón por la cual no quisimos, o en esa encomienda no se hacía referencia para nada a derechos de paso de FEBE. Además, en aquella época, pues está también el tema de la denuncia de Astra, que había sido denuncia no presentada a nivel general de toda España por parte del operador Astra, de tal forma que esa neutralidad tecnológica era obligatoria, había que respetar obligatoriamente. Eso explica que no se recogiese en la encomienda. Y además entiendo que las tarifas que habían sido aprobadas en enero de 2009 pues también son unas tarifas genéricas, ¿no? Sí, gracias. Bien, usted antes habló de los derechos de paso y habla ahora mismo. La única diferencia es que en este caso no se preveían, ni en la encomienda ni en el pliego de HIRPA. No sé si le he entendido bien, si usted me puede aclarar. Usted dice que no estaban estos correos, por lo tanto entiendo que la información que aparece en prensa no es correcta. No sé lo que entiende. ¿Perdón? No sé lo que me quiere decir. Si me puede explicar lo que es que no le... ¿Respecto a la primera parte o a esto que le estoy diciendo ahora? Esto que me está diciendo ahora.
No, simplemente que antes le comenté y no tengo muy claro qué dijo, que usted no es correcta esa información. Será, ¿no? Sí que hay algún correo. El problema de los correos electrónicos es que uno puede estar en infinidad de correos electrónicos y ahí está. Es decir, en los correos electrónicos estábamos los técnicos de HIT, los técnicos del servicio de telecomunicaciones y, lógicamente, es normal que el jefe del servicio de telecomunicaciones esté en esos correos, como también estaban los otros dos técnicos, ingeniero de telecomunicaciones del SESPA. Lo cierto es que las tarifas que tienen fecha de febrero de 2009, que sustituyeron a las anteriores de 2008, como la encomienda, fue trasladada a la empresa HIT, y a mí no me consta que en fecha posterior a febrero de 2009 o en fecha posterior a la encomienda de agosto de 2009 por parte de la empresa HIT se hubiese manifestado la necesidad de revisar ni las tarifas ni la encomienda, algo que era perfectamente legalmente posible. Quiero decir, si esas tarifas no están correctamente elaboradas o se omite algún término, pues lo lógico es revisarlas. Que por otra parte, tarifas que son genéricas, no es posible hablar de una tarifa específica para cada encomienda, sino que las tarifas a los medios propios de la administración tienen una generalidad, de tal forma que una tarifa genérica vale para distintas encomiendas que se puedan formular por la administración. Bien. Nos excedemos ampliamente en el tiempo. Ruego una última pregunta y una brevedad en la contestación, porque... Sí, en realidad esto era un comentario simplemente, bueno, y usted ha querido aclarar esto, me parece bien. Solamente una aclaración. Usted hablaba de neutralidad tecnológica. La troncal de fibra solo podía ser de fibra. Quiero decir que no sé muy bien a qué se refiere usted. Si me permite, voy a hacer una pregunta porque si no me quitan el tiempo. Si me permite, le hago una pregunta y me contesta todo seguido. Y simplemente, última pregunta. Usted firma un informe con críticas al supuesto convenio Principado-FEBE, cuya foto tenemos aquí, la firma de Vicente Álvarez Areces con un directivo de FEBE, que suscita muchas dudas porque no pasó por el Consejo de Gobierno. Estuvimos precisamente antes hablando de este asunto. ¿Qué puede decirnos usted de ese informe tan crítico sobre el convenio? Ambas cosas, y bueno, le agradezco su tiempo y sus respuestas. Gracias. Dos cosas. Primero, la neutralidad tecnológica. Cuando me refiero a la neutralidad tecnológica, me refiero a la neutralidad con los posibles operadores que puedan prestar que puedan solucionar o prestar, cubrir la troncal del occidente. Es necesario que la Comisión sepa que la red de banda ancha hace un despliegue de fibra hasta el hogar en distintas localidades de la costa asturiana, tanto en el oriente, podemos decir Llanes, como podemos decir Vegadeo, Luarca, etcétera, como el resto de las localidades en planta urbana que hay en las comarcas mineras. Pero todas esas redes de despliegue de fibra en zona urbana es necesario conectarlas entre sí. ¿Cómo se conectan? En el caso de la troncal del oriente se conectaron a través de un contrato de alquiler de fibra oscura licitado directamente por la Consejería, en el tiempo que yo estuve en el Servicio de Telecomunicaciones, en las que en ese contrato de alquiler de fibra oscura se presentó como licitador la empresa de infraestructuras ADIF. Ese contrato no lo ganó ADIF, sino la empresa Telecable, prestando el alquiler de fibra oscura a través de los acuerdos que Telecable tenía formalizados con la empresa hidroeléctrica del Cantábrico. Es decir, al oriente la fibra oscura se llega a través de los cables de alta tensión. ¿Qué pasa en el occidente? Había varias alternativas. Una de las alternativas podría ser Telefónica. Habría que respetar la neutralidad respecto de los derechos Telefónica. Podrían ser las empresas gasistas, podrían ser la solución de FEBE. De ahí que, con el objeto de respetar esa neutralidad
respecto de posibles licitadores no se haya incluido cualquier referencia a derechos de paso. Y la otra referencia me hace referencia al convenio firmado, que digo que es público y notorio porque salió publicado con fecha 30 de mayo de 2007 en el periódico El Comercio de Gijón, respecto de la firma de un convenio entre el Principado y la empresa FEDE. Yo de ese convenio solo tuve conocimiento el 1 de agosto de 2007 a través del señor director general de la empresa HIT. Es decir, desde mayo a agosto yo no supe nunca que había habido un convenio con la empresa FEDE. Yo, visto lo que me decía el director general del HIT, elaboré un informe poniendo objeciones a ese convenio firmado entre el Principado y el HIT, y de ese informe, que es de informe, creo recordar, de mediados o del 17 de agosto aproximadamente, le di traslado de ese informe con esas objeciones a ese convenio, que no había sido tramitado por el Consejo de Gobierno, tanto mi director general, que en aquella época creo que era José Alberto Pérez Cueto, como al secretario general técnico de la Consejería. Y no supe más de ese convenio. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra ahora